leeremos del 9 y 10. Amén. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pueden tomar sus asientos. El título del sermón de hoy es Dignos de corrupción. Puede que la gran mayoría haya escuchado este texto. Es citado ciertamente en 2 ocasiones por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Puede que ustedes ya sepan de quién se habla. El texto ciertamente fue citado en el sermón que refirió Pedro y Pablo en el libro de Hechos. Como acotación, cuando los apóstoles estaban usando este texto, el público objetivo sabía que el Salmo 16 hacía alusión, era un salmo mesiánico. Entonces la mente de los judíos que estaban ahí presentes sabían que el texto que estaban escogiendo hablaba del Mesías. Y ellos lo utilizaron ciertamente para llevarlos a Cristo. Antes de ir de lleno al texto, voy a mencionar de una sentencia que está implícita en él. Por algo debo dar una especie de introducción previa. Y este subpunto tiene que ver con una sentencia que no tiene escapatoria. Aquel de quien se habla en el versículo 10 dice: no dejarás mi alma en el Seol. Pero para entender qué es el Seol y por qué debería estar o no esa alma ahí, hay que explicar un par de puntos antes. Empezaré el sermón con una expresión poco agradable quizás, pero muy acertada y veraz. Y es que se ha mencionado en muchas ocasiones desde este púlpito, y quizás cuando vamos a evangelizar, pero es algo en lo que yo quiero que medites en la tarde de hoy. Algo que te lleves para reflexionar en tu hogar. Algo que deberías meditar todas las mañanas cuando te levantas y abres tus ojos, y todas las noches cuando te vas a descansar. Y es lo siguiente, y es una maldición que se articula, se proclama por parte de nuestro Creador, de nuestro bendito Padre y Dios Celestial, en el Edén. Pero tiene una consecuencia hasta nuestros días, y es en el Génesis 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Y sí, mis amados, la afirmación en la que quiero que medites es que ciertamente todos los que estamos aquí presentes en algún momento vamos a morir. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: si tú comes de ese árbol vas a morir, los teólogos articulan 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. El día de hoy nos enfocaremos principalmente en la última, pero sí, a modo de contexto, explicaré en qué consisten las otras 2. La muerte física es la que estamos condenados todos. Todos en esta sala en algún momento nos tocará descender a la tierra. La segunda muerte también nos implica a todos los que estamos aquí presentes. Nuestras almas quedaron totalmente corruptas y corruptibles ante la presencia de Dios, que todos hemos pecado. No hay persona que se escape de la segunda muerte, de la muerte espiritual, del poder alcanzar a Dios. Y la tercera, espero que ninguno de los aquí presentes la experimente, y es la muerte eterna, que es la muerte donde el gusano no muere, ni el hollín puede corromper, donde no se articula ni se puede salir de aquel lugar. Así que una vez colocando ese contexto, ya sea que te sientas muy vigoroso, nos tocará hablar de la primera muerte, la muerte física. Ya sea que te sientas vigoroso en tu adolescencia, con la inmortalidad de la juventud,
Ya sea que seas padre o madre de familia de una mediana edad, que tengas muchas responsabilidades en tu trabajo o deberes, con muchos negocios que dependen de ti, o que puedas quizás que ya estés con los años avanzados. Incluso los niños aquí presentes, ustedes no están ajenos de de esa sentencia que Dios ha dado. ¿Cuántos pequeños en este momento, incluso niños, en este mundo, en este preciso momento, han ido a dar en este minuto delante de la presencia de su Creador? ¿Cuántos hoy, cuántos pequeños han comparecido delante de su Creador? ¿Cuántos adolescentes, hombres, mujeres y niños no dieron hoy sino su último suspiro? Pregunto, ¿qué te separa a ti de ellos? ¿Qué te separa a ti de ser uno de ellos? ¿Qué nos separa a nosotros? ¿En qué estamos o cuánto estamos de ser un nombre más aquellos que aparecen en las noticias? Un hombre muere de un aneurisma cerebral camino a su trabajo. Niño muere de muerte súbita. Joven es atropellada a la salida de su colegio. Dueña de casa muere de un infarto. Mis amados, ¿cuántas de estos se tuvieron que haber dado el mismo día de hoy? ¿Qué te separa a ti de aquello? ¿Has meditado a cuánto estás a encontrarte de tu Hacedor, de tu Creador? Ciertamente, lo que hoy se articulaba en el estudio, nuestras mentes están puestas en esta tierra. Hay un predicador que decía, se levantaba en las mañanas, Spurgeon miraba por la mañana y decía, miraba el sol salir y decía, ¿será que hoy viene mi Señor? ¿Será que hoy me encuentro con mi Señor? ¿Es esa tu pregunta? ¿Te has preguntado por qué todo alrededor nuestro perece? ¿Te das cuenta de que incluso lo creado por nuestras manos, los hombres, tiene fecha de caducidad? ¿Te has comprado un vehículo nuevo quizás? Pero tiene fecha de caducidad. Quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no en 5 años, pero en algún momento dejará de funcionar. Y esto tiene que ver con la misma respuesta del Génesis. Incluso podrías ir al supermercado, ver las hortalizas, ver las frutas, ver todo, y en algún momento eso va a perecer. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? ¿No es una pregunta importante para responder? Y ciertamente esta respuesta me gustaría darle mucho más detalle, pero no es el propósito del sermón. Ciertamente esa respuesta está con desglose en Génesis. Y aún así, el piadoso Ezequiel da una respuesta a esto en Ezequiel 18:20. Y creo que da mucho más detalle el por qué morimos. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la piedad del impío será sobre él. ¿Quieres mayor detalle de por qué las cosas perecen? ¿Quieres mayor detalle de por qué has de morir? Ciertamente Ezequiel lo dice, el alma que pecare, esa morirá. La pregunta que viene es, ¿has pecado? Yo creo que puede ser retórica la pregunta. Todos en esta sala nos levantaríamos y diríamos, sí, hemos pecado. Puede que incluso en tu mente estés buscando excusas. Sí, Ignacio, sí, predicador, está bien, pero mi pecado no es tanto. Yo conozco gente que peca más. Los pecados no son tan abominables como los que yo veo en las noticias. Puedes que tus ofensas delante del trono para tus ojos sean minúsculas. Pero como dice el piadoso Ezequiel, no están diciendo aquel que peca demasiado, el que hace las abominaciones más grandes que se pueden hacer en esta tierra, esa alma debe morir. Sino que Ezequiel dice a todo aquel que peca, esa alma morirá. Si crees que no has pecado, mira la ley. Realmente, si tú en este momento te quieres levantar y decir, yo no he pecado. No, yo no soy un pecador. Te invito a que podamos mirar Éxodo 20.
Incluso, permiso. Incluso aquellos que entran delante de un tribunal, aquellos criminales que entran delante de un juicio, se les muestra cuáles leyes han roto delante del Estado. Quizá la gran mayoría de las personas que entran a esos tribunales y que están en la cárcel en el día de hoy nunca leyeron el Código Civil. Pero eso no los es culpa de la sentencia, no los deja libres. Las personas que hoy se encuentran en la cárcel no están por haber roto las más de 398.000 leyes que hay en Chile. No. Fueron por 1, 2, 5, 10. Ahora, yo creo que tienes un privilegio. En Éxodo 20 está la ley de Dios. Puedes ir a tu casa, tomarla y leerla. Ahí está la ley que Dios dice, no han de romper. Pero nuevamente, la Ezequiel dice, a todo alma que pecare, esa morirá. Pero ¿sabes algo? Nuevamente el piadoso Ezequiel no está inventando algo nuevo, sino que está repitiendo las palabras de Dios en Génesis. Pero ¿sabes qué? Hay algo mucho peor que morir físicamente. Hay algo mucho más terrible y doloroso que la muerte física. Y es la muerte eterna. La tercera de las muertes pronunciadas en el Génesis. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Que en las Escrituras a lo largo del Nuevo y Antiguo Testamento se hablan de dos tipos de muerte. Podemos leer de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, David. Y verás que al final de sus vidas dirá, y murieron en la fe. Pero ciertamente te encontrarás con aquellos reyes, quizás de Judá, quizás de Israel, que dirán, y murieron en sus pecados. Ciertamente el morir en la fe es haber dejado todas nuestras cuentas y haber arreglado nuestras cuentas con Dios. El morir en pecado, en cierto sentido, todos hasta el día que muramos lucharemos con el pecado. Pero el morir en pecado, cuando la Biblia hace referencia de morir en pecado, son aquellas personas que no han puesto sus cuentas delante de Dios. Y entraremos al texto. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Mirando el texto nos muestra a alguien que se levanta con una formación, con un temple audaz quizás para nuestros ojos. Si no supiéramos de quién habla el texto, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, no hubiésemos escuchado hablar de Jesús, diríamos, ¿quién es aquel que se levanta audazmente y le dirá, mi alma no estará en el Seol? Si no fuera que fue expresada en alusión a nuestro bendito Jesús, nos parecería incluso arrogante decir, bueno, ¿quién se levanta a decir que no tocará la muerte? ¿Quién se levanta a decir que su alma no estará en el Seol? ¿Quién se puede levantar con tal afirmación? Incluso la afirmación va más allá. En el versículo 9 empieza y dice, mi corazón se alegra, mi alma está dichosa, porque mi alma no será dejada en el Seol. Lo que dice este texto es lo siguiente, mi alma no pernoctará eternamente en la región de los muertos. Mi alma no sufrirá la corrupción que ha de ser sufrida por todo ser humano. Esta expresión va dotada de confianza, de una afirmación. El que está haciendo esta afirmación confía en que Dios es justo. Se levantará de los muertos y que Dios en su justicia lo levantará de los muertos. Que su alma no vivirá eternamente en la muerte. Y esto solamente puede ser expresado por Cristo. Pregunto, ¿podrías expresar tamaña afirmación? A mí me asustaría que alguno se levantara y dijera que sí. La justicia de Dios la levantó de los muertos. La justicia de Dios se levanta a gran voz y clama a sus santos. Aquí quiero hacer alusión a lo siguiente. Quiero realmente darle voz a la justicia de Dios. De forma muy... Es decir, ¿qué diría la justicia de Dios delante de sus santos? Le diría, no debes estar en este lugar. La muerte eterna es para los malvados, para los pecadores, para los corruptos.
los blasfemos, los adúlteros de corazón y de acto, los homicidas de pensamiento y de acto, los idólatras, los desobedientes a sus padres, los ladrones, los envidiosos. Para eso es el Seol, para ellos es el infierno. Tú, mi hijo amado, no. ¿Por qué estás aquí? Los corruptos deben recibir la corrupción de sus almas en la eternidad. Pero tú, santo, pero tú, mi hijo amado, en ti no se ha hallado maldad, ni blasfemia en tu boca. La justicia de Dios clama ante aquello y dice, ¿cómo? ¿Cómo permitiré que mi santo vea corrupción si él nunca hubo tales fechorías? ¿Cómo permitiré que esa fechoría, que sea condenado y que vea corrupción si en él no hay aquellas cosas para ser condenado? ¿Cómo será digno de corrupción eterna aquel que nunca hubo corrupción en su vida? Pero mis amados, la justicia de Dios clama a nosotros y nos voltea y nos dice, mira la justicia de Dios a nuestras maldades y clama, amados, que jamás podrán salir de este lugar. Oh pecadores, no soy como sus jueces corruptos a los cuales acostumbran. La justicia de Dios clama a nuestra conciencia y dice, no puedo dejarlos libres. Oh blasfemos, oh adúlteros, oh homicidas, oh idólatras, oh desobedientes a sus padres, ladrones, envidiosos. La muerte eterna les espera. La muerte eterna es su lugar. La corrupción eterna ha de ser para los corruptos. La corrupción de sus almas ha de ser para ustedes. Oh almas corruptas. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí es lo que decían los discípulos, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ni siquiera los grandes patriarcas, ni siquiera el gran David se escapó de esta realidad. Los discípulos del Nuevo Testamento lo entendieron muy bien. Y ahí dice Pablo, y ahí dice Pedro, miren sus tumbas. Ahí están, ¿quieren ir a ver? Y eran corruptos. Sus tumbas están ahí. Pero de Cristo solo se puede encontrar una tumba vacía, que nos muestra que Él no hubo corrupción. En Él no se encontró esa tal corrupción. Un predicador lo expresó de la siguiente manera. Dijo así, en la prisión eterna de la gracia su cuerpo pudo entrar, pero en la prisión interna de la corrupción Él no podía entrar. Si su cuerpo, su bendito cuerpo, el bendito cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fue molido, flagelado, desfigurado, pero su vida santa e íntegra, en eso no vio corrupción. Ciertamente, la vida eterna, oh mis amados. La tumba vacía nos muestra que todo el que cree en Él no verá esa corrupción eterna. Pregunto, ¿morirás en la fe? ¿Verás esa corrupción eterna? En Hechos 13, 34, donde habla el apóstol Pablo, citando este mismo texto, dice, y en cuanto a que levantó de los muertos para que nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré misericordia fieles de David. Por eso se dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad de David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, pero en él es justificado todo aquel que cree. Ruego encarecidamente que puedas meditar en esto. Pues ruego que realmente puedas reflexionar en el día de hoy en lo que se ha hablado. Pregunto, ¿temes a la muerte? Yo en muchas ocasiones me he topado con gente que me ha dicho, Ignacio, y yo la he visto muy ruda. Digo, esta persona no le teme miedo a nada.
Yo las veo y digo, ellos no le temen a nada. Pero cuando sus corazones se sinceran, cuando uno empieza a conversar con ellos, dijeron, Ignacio, le temo a la muerte. Y me lo preguntan a mí, Ignacio, ¿a qué le tienes miedo? Mi respuesta era realmente es en tomar la sangre de Dios en vano. Mirar ese sacrificio y tenerlo como nada. Eso ha sido uno de mis más grandes temores, si me puedo sincerar en este lugar. Pero la muerte no. Yo sé que el día que me encuentre delante de mi Creador, de mi Hacedor, ahí seré llevado a la vida eterna. No por mis obras, y no, como dice Pablo, por las obras de Moisés. O se pararán delante de Moisés y le dirán, oh, mira, he cumplido cada tabla de tu mandamiento. He cumplido cada mandamiento de tu tabla. He cumplido cada palabra. Si vas en tus pecados, ciertamente haces bien en temer. Así como un médico hace ver las enfermedades físicas, yo en este lugar no te estoy juzgando, yo en este lugar no quiero que te enojes conmigo, sino que como un médico de almas trato de mostrarte realmente el diagnóstico. El día de hoy se han mostrado las enfermedades que afligen el alma y la necesidad de la cura más grande que puede tener todo hombre en esta tierra. Amados, no vayas a reunirte delante del tribunal de tu Dios con las carpetas de tus buenas acciones. No lleves a ese tribunal tus buenas acciones o las carpetas de Moisés. Aquí están mis acciones. Sino que la fe puesta en el bendito Hijo de Dios, sino que en el Hijo del Hombre que pagó nuestras maldades. Juan 3:36, y con esto termino. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Pueden colocarse de pies. Amado y bendito Dios, en su gracia misericordiosa, nos ha permitido, Padre, conocer su Evangelio, escuchar en esta hora su bendita palabra, su bendito Evangelio, Padre. Saber que el día que nuestros cuerpos desciendan a aquella sepultura, nuestras almas estará gozosa en la eternidad con usted. Y aquellas almas que aún no saben, que aún están indecisas, que aún no saben a dónde pernoctarán eternamente, oh Padre, apresure sus pasos, conmueva sus conciencias, oh bendito Dios. Gracias por este momento que usted nos ha regalado delante de su presencia, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén.